Abre su Biblia conmigo, si es tan amable, a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Y esta noche estamos viendo los versículos 18 al 25 de este primer capítulo. La semana pasada comenzamos un estudio en el registro de Mateo. El registro realmente de la vida de Jesucristo es registrada por el evangelista Mateo, comúnmente conocido como el Evangelio de Mateo. Usted se va a dar cuenta de que todo elemento de su vida es tocado por este libro. Declaraciones tremendas, fuertes, poderosas acerca de la persona de Jesucristo y los principios que Dios ha ordenado para la existencia humana. Pero en nuestra lección para esta noche llegamos a los versículos 18 al 25, y estos versículos hablan del nacimiento virginal de Jesucristo. Mateo comienza su evangelio al considerar a Cristo. Es un pasaje muy importante, permítame leérselo, sígame conforme leo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Ahora en Mateo capítulo 22, versículo 42, Jesús hace una pregunta a los fariseos que ha sido repetida en toda generación desde entonces. Jesús dijo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Esa es la pregunta que Jesús hizo en Mateo 22, 42, y es una pregunta que necesita ser hecha en toda época a toda persona. ¿De quién es hijo? Ahora, los líderes judíos creían que el Mesías prometido sería el hijo de David. Ellos creían que desde un punto de vista humano, él sería miembro del linaje real de David, la familia real, la línea real. Y francamente no estaban seguros de mucho más que eso. En gran parte parecían rechazar la idea de que el Mesías sería Dios en carne humana, aunque pudo haber algún indicador de que unos cuantos de ellos pudieron haber pensado eso. Pero en ese entonces la mayoría del pueblo judío en la época parecía estar convencida de que el rey que iba a venir sería de la simiente de David, un ser humano en todo sentido del linaje real. De hecho, cuando Jesús dijo ser tanto el hijo de David como el hijo de Dios, lo acusaron de blasfemia. Ellos esperaban que él fuera de la línea real de David, pero aparentemente no, que fuera deidad, no en carne humana. Y creo que la gente en la actualidad todavía está negando eso. Creo que la gente en la actualidad está dispuesta a dejar que Jesús sea de simiente real. Ellos están dispuestos a dejar que él sea el hijo de David. Ellos están dispuestos a dejar que él inclusive sea de una línea real, pero no quieren que sea deidad, Dios en carne humana. Está bien que sea el hijo de David, pero no el hijo de Dios. Inclusive en la época de Navidad, recuerdo un coro que cantan que dice que Cristo, por el cielo más alto adorado, Cristo el Señor eterno, y más tarde, he aquí, véanlo venir, descendiente de el vientre virginal, velado en carne, vemos a la deidad, reconocer a la deidad encarnada, le agradó morar como hombre con los hombres, Jesús nuestro Emmanuel, canten los ángeles, gloria al nuevo rey nacido. Ahora, esa estrofa de ese coro, conocido navideño en particular, es una estrofa que está diseñada, está compuesta en torno al tema de que Él es Dios. Y aunque el mundo pueda cantar la canción, realmente no están listos a recibir la realidad de esto. Para mostrarles eso, una revista hace unos 10 años atrás
tomó una encuesta de alumnos en seminarios protestantes. 56% de los alumnos en seminarios protestantes, estudiando para el ministerio, rechazaban la idea del nacimiento virginal. 56%. El legado de esa encuesta y esos alumnos 10 años atrás es el liberalismo moderno. El Centro de Investigación de Encuestas de la Universidad de California en Berkeley realizó una encuesta de las denominaciones para poder entender cuál era su posición acerca del nacimiento virginal. 69% de los bautistas americanos creían en el nacimiento virginal. 66% de los luteranos creían en el nacimiento virginal. 57% de los presbiterianos unidos. 39% de los episcopales, 34% de los metodistas y 21% de los congregacionistas creían en el nacimiento virginal de Jesucristo. Ahora, la iglesia, en muchas maneras, la iglesia no evangélica, sino la iglesia liberal, ni siquiera está lista para aceptar la deidad de Jesucristo y su nacimiento virginal. Entonces, parece que es más bien obvio que el mundo no está golpeando a la puerta de este gran concepto en realidad. Pero usted no debe sorprenderse. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 dijo esto: ¿pero qué si algunos no creyeron? ¿Acaso su incredulidad hará que la fe de Dios sea nula? De ninguna manera. Más bien sea Dios veraz y todo hombre ¿qué? Mentiroso. Así dice Pablo en Romanos 3 y 4. Nunca base su teología en la regla de la mayoría. Puede haber gente que niegue el nacimiento virginal, puede haber gente que de manera abierta y desafiante pelea contra la deidad de Jesucristo, pero inclusive de manera más sutil que eso hay personas que ignoran el nacimiento virginal. Leyendo una cita de alguien que ustedes conocen, Robert Schuller, en la iglesia de Garden Grove de la comunidad. Esta es una cita de la puerta de Wittenberg, ahí en enero de 1976. Él dijo, y cito: no podría, en papel de manera impresa o de manera pública, negar el nacimiento virginal de Cristo, pero cuando tengo algo que no puedo comprender, simplemente no lo enfrento. Fin de la cita. Bueno, quizás ese es el error más serio de todos, porque es muy sutil. Simplemente ignorar el nacimiento virginal. No podemos dudarlo, y no podemos negarlo, y no podemos ignorarlo si simplemente abrimos nuestros ojos y vemos Mateo 1, versículos 18 al 25. Está ahí. El doctor Walvoord, el presidente del Seminario Teológico de Dallas, dice, y cito: la encarnación de nuestro Señor Jesucristo es el hecho central del cristianismo, sobre el cual la superestructura entera de la teología cristiana depende. Fin de la cita. La esencia entera del cristianismo depende del hecho de que Jesús es Dios en carne humana. Y eso es algo que se enseña claramente en el nacimiento mismo de Cristo. Es una doctrina esencial. Usted ve, si Jesús tuviera un padre humano, entonces la Biblia no es digna de confianza, porque la Biblia dice que no lo tuvo. Y si Jesús simplemente nació de padres humanos, no hay manera de describir la razón para la cual Él pudo tener una vida sobrenatural. Su nacimiento virginal, su muerte sustitutiva, su resurrección corporal y su segunda venida son un paquete de deidad. Usted no puede aislar ninguno de estos elementos y aceptar solo uno y sacar el resto, o viceversa. No puede aceptar todos excepto uno. O cree todas esas realidades, cree que todas esas realidades son la manifestación de su deidad, o no lo cree. Y entonces tenemos que enfrentar la pregunta que Jesús le hizo a los fariseos de nuevo: ¿de quién es hijo? Ahora, Mateo nos da la respuesta humana a la pregunta ¿de quién es hijo? En la genealogía que estudiamos la semana pasada. En términos humanos, ¿de quién es hijo? El hijo de David. Ahora, esta semana vemos la siguiente sección y tenemos la respuesta divina en los versículos 18 al 25. ¿De quién es hijo? El hijo de Dios. Hijo de David en términos humanos, hijo de Dios en términos de deidad. Ambos son esenciales para un entendimiento de la encarnación. Jesús es Dios en un cuerpo humano. Humanamente, a través del linaje de David, Él gana el derecho de gobernar el mundo, y desde el punto de vista de deidad, Él gana la esencia misma de la naturaleza de Dios al haber nacido sin un padre humano a través de la agencia del Espíritu de Dios mismo. Y entonces Mateo, al escribir su evangelio de manera clara, enfrenta a sus lectores judíos y a todos los lectores de todas las edades y les da la respuesta. La genealogía de Jesús le dice de quién es el hijo, David. Y el nacimiento de Jesús le dice de quién es hijo de Dios. Ahora, si Mateo 1:1 al 17 fuera
la única genealogía que se pudiera presentar, entonces Cristo habría tenido el derecho legal de ser rey, pero Él nunca habría podido redimir a los hombres, Él nunca habría podido conquistar la muerte, Él nunca habría podido conquistar el pecado, Él nunca habría podido conquistar a Satanás y el infierno. Porque para eso Él tenía que ser Dios. Y entonces Jesús fue el Dios hombre. 100% deidad, 100% humanidad. Ese es el mensaje del capítulo 1 de Mateo. Y entonces Él parte su capítulo en dos partes que tratan con lo humano y después lo divino. Ahora permítame añadir un comentario al margen que es importante que lo piense. Mateo puede estar escribiendo de una manera apologética. Y con esto no quiero decir que se estaba disculpando por lo que estaba diciendo. La apologética viene de una palabra griega, apología, que significa un discurso en defensa de. Y puede ser que Mateo, de hecho, esté escribiendo aquí no solo para presentar los hechos, sino que realmente está escribiendo para contraatacar algo que estaba pasando. Realmente está escribiendo para contraatacar o responder a cierta calumnia. Por ejemplo, sabemos que en la época de Jesucristo hubieron algunos que lo acusaron de ser un hijo ilegítimo, un hijo que nació fuera del matrimonio, el hijo de un soldado romano que cohabitó con María y que María era una adúltera y entonces Jesús era un hijo ilegítimo. Ese tipo de calumnias existían en ese entonces. Y puede ser que Mateo no solo estaba registrando los hechos del nacimiento de Cristo, sino que él de hecho estaba refutando una calumnia que existía acerca de su querido Señor. Y este texto simplemente corrige esa calumnia. El nacimiento virginal es lo suficientemente esencial como para que el credo de los apóstoles hable de Jesús como concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Siempre ha sido ese un hecho cardinal del cristianismo y siempre ha sido uno que es atacado por la falsa doctrina. Ahora, el mundo ha tenido sus nacimientos raros, fuera de lo normal. Yo recuerdo leer acerca de los primeros quíntuples. Creo que fueron los quíntuples Dion, nacidos alrededor de 1934, mucho antes de que yo estuviera en el ojo de mi padre. Y nosotros en nuestra propia vida en los Estados Unidos hemos visto, creo que fue los quíntuples Fisher y después, de manera más reciente, alrededor de 1973, los sextuples Stanix. Y hemos visto algunos nacimientos raros, ese es el punto. Me acuerdo cuando nuestro primer niño Mateo nació y pensamos que realmente tenemos una monstruosidad. ¿Cómo era? ¿Quién era? ¿Cuánto fue? 5 kilos, algo así. Y era un niño muy saludable. Y el mismo día pensamos, hombre, oye, este es el niño más grande del lugar, ¿no es cierto? Sal de ahí y cómprale un balón de fútbol americano. Y leí el periódico el mismo día que hubo un bebé que pesaba 8 kilos y algo, unos gramos más. Ahora ese es un bebé grande, ese es un bebé. Han habido algunos nacimientos fuera de lo normal, excepcional, estamos conscientes de eso, pero nunca ha habido un nacimiento en la historia de la humanidad que sea tan espectacular, tan singular como el nacimiento de Jesucristo. Y cualquier rechazo del origen sobrenatural de Cristo deja su vida sobrenatural y su muerte sobrenatural y su resurrección sobrenatural como algo inexplicable. Tiene que tenerlo todo para que tenga sentido. Y si Jesús no nació de manera virginal, entonces la declaración de que Él puede salvar es cuestionable. Entonces Mateo comienza afirmando el nacimiento virginal. Ahora veamos 5 características, 5 elementos distintivos que aparecen en la narrativa. Y me gusta tomar una narrativa como esta, y aunque no está dividida en términos de pensamiento lógico, simplemente es narrativa, pero si la dividimos, en cierta manera podemos ver el énfasis, y ese es el propósito al hacer esto, y probablemente hay un bosquejo ahí en el boletín si tiene uno que puede seguir. Pero vemos aquí 5 cosas. El nacimiento virginal concebido, confrontado, aclarado, conectado y consumado. Esas no son palabras profundas, simplemente son ganchos en los cuales pueden colgar sus pensamientos. En primer lugar, el nacimiento virginal concebido, después confrontado, después aclarado, después conectado y después consumado. Ahora, por cierto, esto es muy interesante. Cómo ciertos teólogos liberales tratan con este problema aquí. Dicen, bueno, sí, estamos de acuerdo, claro, de que este es el relato de un nacimiento virginal, pero después de todo, Mateo fue escrito por un hombre bien intencionado que no fue inspirado por Dios. Y nos dicen que en el tiempo en el que Mateo fue escrito, no saben cuál fue el tiempo, como les dije la última vez. Hay una posibilidad de 30 años, pero alrededor de ese entonces, del 40 al 70, después de Cristo, alrededor de ese entonces,
dicen que hubieron muchos mitos de nacimientos virginales que flotaban ahí en la época. Y resulta que fue un pensamiento popular, y entonces cuando Mateo quiso hablar de su asunto de Jesús, él simplemente tomó uno del aire y lo incorporó aquí, porque habían tantos mitos de nacimientos virginales que flotaban en la época. Pero ¿quieres saber algo? Siempre han habido muchos mitos de nacimientos virginales flotando. ¿Quién los inventó? Satanás. ¿Por qué? Él es el maestro ¿de qué? Del engaño, el engañador. Entonces siempre han habido estas cosas. Permíteme darle una ilustración de una. Por cierto, escritores que se remontan hasta Orígenes, quien escribió a principios de la era cristiana, escritores desde ese entonces hasta el presente, nos han mostrado claramente la identidad perversa de esos cuentos. Son muy, muy cuestionables. Digo, simplemente no hay comparación. Le voy a dar una ilustración. Había una leyenda de Alejandro el Grande. Usted recuerda a Alejandro el Grande, el hijo de Felipe de Macedonia. Alejandro el Grande o Alejandro Magno conquistó el mundo, tomando el mundo de los medopersas, y él arrasó desde el este con un gran ejército y conquistó el mundo para Grecia. Bueno, Alejandro el Grande, se decía que Alejandro el Grande nació de manera virginal. Y esta es la historia. Una serpiente una vez fue vista compartiendo la cama de Olimpas. Ahora Olimpas fue la esposa de Felipe de Macedonia. Entonces ella cohabitó con una serpiente. Y claro, todos sabemos, y sabemos algo de la leyenda griega, quién era esa serpiente. Era uno de los dioses griegos, quien más que cualquier otro era un perverso sexual. Cuando hay algo sexual raro, siempre puede saber que fue Zeus y él tuvo un problema. Entonces, frecuentemente en la cultura griega encuentra al dios Zeus adoptando la forma de un animal para tener alguna especie de cohabitación extraña. Y eso es lo que dicen que sucedió en el caso de Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Este era Zeus en forma de una serpiente, se metió en la cama con Olimpia e hizo que Olimpia quedara embarazada, y Zeus también apareció frecuentemente como un ave, y a veces inclusive aparecía como espuma en el mar, haciendo que los barcos fueran derribados, cosas extrañas. Pero bueno, lo que la leyenda dice es que cuando Felipe de Macedonia se dio cuenta de que su esposa había hecho esto, su propio deseo sexual fue adormecido, y de ahí el producto de la unión tuvo que haber nacido de la serpiente, y no fue ningún otro que Alejandro, y entonces Alejandro el Grande fue el hijo de Zeus. Esta es la historia virginal de Alejandro el Grande. Realmente una historia vil, sucia, inconcebible, absurda, que no se puede comparar con la de la palabra de Dios. Ahora, decir que Mateo simplemente resultó que encontró una de estas ideas en el aire y la metió aquí, la metió acerca de la vida de Jesús, es hacer dos cosas. Número uno es acusar a Mateo de ser un mentiroso abierto, y número dos es decir que la palabra de Dios es de hecho no la palabra de Dios, sino la palabra de los hombres. Esta es historia, amados, no fantasía, esto es historia. Ahora, realmente no había mucho de qué hablar acerca de que el Mesías fue nacido de una virgen. Digo, realmente no veían eso, aunque en cierta manera se encontraba velado en el Antiguo Testamento, y aunque estaba Isaías 7:14 y habían otros pasajes que quizás en cierta manera se inclinaban en esa dirección, pero realmente no veían eso. Pero había evidencia, y quiero que observen esto, quiero que esto lo mantengan en mente. Había evidencia del Antiguo Testamento de que el Mesías sería Dios. Ahora estuvo velado. No estaba presentado de manera abierta, pero por lo menos hay indicaciones en el Antiguo Testamento de que el Mesías sería deidad. Y no vamos a tomar el tiempo para entrar en esto, pero simplemente tomen esto y archívenlo en algún lugar ahí en su mente, pero era muy vago. Y no fue sino hasta que llegó el Nuevo Testamento que el misterio pleno de la piedad, que Dios fue manifestado en la carne, realmente se desarrolló y se volvió algo claro en el Nuevo Testamento. Entonces fue natural que si es claro en el Nuevo Testamento que Jesús es Dios en carne humana, entonces, ¿cuál sería el punto número uno de ataque de todo sistema falso? La deidad de Jesucristo. Invariablemente todos lo hacen. Ahora, los hechos son claros en la narrativa. Están aquí para apoyar el hecho de que desde el principio mismo Jesús fue el Hijo de Dios, Dios en carne humana. No importa lo que los judíos creyeron o no creyeron, no importa lo que las leyendas decían, no importa lo que los críticos dijeron, no importa lo que la calumnia decía, Mateo registra los hechos. Ahora veamos cómo este acontecimiento increíble ocurrió. En primer lugar, punto número 1, el nacimiento virginal concebido. Versículo 18, el nacimiento virginal concebido. Este milagro es tan increíble que espero que no lo hayan oído con tanta frecuencia, que sus sentidos están adormecidos ante la identidad sobrenatural, espectacular de esto. Versículo 18.
El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora vamos a detenernos ahí. Ahora aquí usted tiene el nacimiento virginal concebido. Aquí el Espíritu de Dios, a través del escritor Mateo, nos dice que María concibió del Espíritu Santo. Ahora permítame mostrarle algo acerca del versículo que creo que es fascinante. ¿Ve ahí usted la palabra nacimiento? La palabra nacimiento al principio. Esta es la misma palabra griega como la palabra en el versículo 1 del capítulo 1, en donde dice el libro de la genealogía. Es la misma palabra que se traduce genealogía. En otras palabras, él simplemente le está dando la genealogía de Jesús del lado divino. En el 1:1, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y aquí, ahora, la genealogía de Jesucristo fue así. Y este es el lado divino, él fue concebido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Lo ve? Simplemente dos lados de la misma genealogía. La genealogía de Jesucristo fue de esta manera. Estando desposada María, su madre. Y realmente no conocemos mucho acerca de María. Me gustaría que supiéramos más de ella, pero no sabemos mucho de ella. Permítame ver si puedo explicar algunas cosas. Esta es una posibilidad muy real. Permítame ver si puedo encontrar ese versículo. En Juan 19:25 creo que es. No necesita buscarlo. Ahí estaba, de pie, junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, de Cleofas y María Magdalena. Ahora, no conocemos mucho acerca de María, pero aparentemente María tenía una hermana, la esposa de Cleofas, quien también era llamada María, lo cual no es necesariamente algo raro. Entonces, conocemos por lo menos a una persona en la familia inmediata, y también es verdad, de acuerdo con Lucas, capítulo 1, versículo 36, escucha esto, y he aquí, dice, tu prima Elizabeth también ha concebido un hijo. ¿Quién era su hijo? Juan el Bautista. Entonces, conocemos por lo menos a una hermana. Es muy probable que esa referencia ahí se está refiriendo a hermana regular de sangre en Juan 19. Y sabemos de su prima Elizabeth. Entonces, sabemos algo de su familia. Y si podemos tomar la genealogía de Lucas y asignarla a la familia de María, el nombre de su padre era Eli. Ella y Elizabeth aparentemente estaban relacionadas. De esta manera, Jesús y Juan el Bautista también estaban relacionadas, eran parientes. Ahora, no conocemos mucho acerca de María, fuera de que la primera parte de su vida la pasó en Nazaret. Probablemente era pobre, probablemente trabajaba duro, sin duda alguna una dama muy justa. Y creo que si quiere usted hacer un buen estudio de un personaje de María, simplemente puede escucharla. En Lucas 1 tiene un relato paralelo de la Anunciación y todo eso. Y claro que cuando María descubrió lo que el Espíritu de Dios había hecho y lo que iba a pasar, usted sabe, dice que el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá y lo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, Lucas 1:35. Vas a tener un niño y va a ser el Hijo de Dios, deidad. Y el versículo 38 nos habla algo de quién fue María. Debido a su respuesta, y María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase según tu palabra. Ahora, ¿qué aprende usted de María ahí? Ella se sometió aquí, a la palabra de Dios. Versículo 45, y María dice, y bienaventurado es la que creyó. Bienaventurada es la que creyó. Elizabeth y María tuvieron una conversación. Aprendemos una segunda cosa acerca de María. No solo se sometió a la palabra de Dios, sino que fue una mujer de ¿qué? De fe. Ella creyó en Dios. Ahora escuchen, damas. Si un ángel viniera y le dijera eso a usted, ¿usted simplemente diría, hágase según la palabra de Dios? Alguien diría, oh, qué gran persona de fe, ella debió haber sido grande. Ustedes saben lo que la mayoría de las mujeres habrían dicho. Oye, José, tuve este sueño tan raro, tengo que ver a un consejero. Ella creyó. Una gran mujer de fe, una gran dama de fe. Y por cierto, simplemente quiero recordarle de que este tipo de fe es característico de una persona justa, una persona que se somete a la autoridad de la palabra de Dios y quien vive por fe en esa palabra, aun cuando no tiene sentido absoluto y no había un precedente histórico humano sobre el cual ella pudiera decir esto es verdad, a la luz de lo cual ella hubiera dicho esto es verdad. Esta es una mujer que es justa. Ella lo aceptó. Y lo más maravilloso fue su Magnificat, como la Biblia, como la historia lo ha llamado. Y María dijo,
Mi alma engrandece al Señor, Lucas 1:46, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque Él ha considerado la condición baja de sus siervas, porque de aquí en adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el poderoso ha hecho conmigo cosas grandes y santo es su nombre. Oh, qué dama tan piadosa. No hay algo raro en su mente, no hay duda. No hay confusión, no hay que ponderar, no hay duda alguna, no hay cuestionamiento, hay una sumisión instantánea y una creencia instantánea que esto, de hecho, es la verdad de Dios. ¡Qué dama tan justa! Ella estaba tan inmersa en Dios. Ella fue una santa verdadera del Antiguo Testamento, de tal manera que ella pudo identificar cuando Dios estaba hablando, y ella procedió a alabar a Dios por lo que Él iba a hacer. Podría ser interesante para usted saberlo. ¿Sabe lo que la palabra María es en griego? La palabra María en griego es Miriam. ¿Y sabe cuál es el significado de raíz? Rebelión. Pobre dama, recibió un mal nombre. Ella no era rebelde. Ahora, ella estaba casada o desposada, regresa al versículo 18. Ella dice ahí desposada con José. Ahora, José, no sabemos nada de él, de trasfondo. Simplemente no sabemos nada de él. Él es descrito por un término griego que puede ser traducido carpintero o que trabajaba con roca, masón. Y puede ser que el hombre hizo ambos, porque si él construía casas, él pudo tener que colocar los ladrillos y también poner los marcos de las ventanas y las puertas, entonces quizás hizo ambos. Pero él, sin duda alguna, era un hombre pobre que trabajaba duro. Tengo la confianza de que él era un hombre justo, porque dice en el versículo 19, José, su marido, siendo un hombre justo, él también fue un hombre piadoso. Él fue un verdadero santo del Antiguo Testamento. Entonces aquí hay dos santos del Antiguo Testamento. Ahora eran muy, muy jóvenes. La mayoría de los eruditos creen que eran adolescentes debido a que los matrimonios en esa época ocurrían con las damas tan jóvenes como podrían creer a los 12 años de edad. Sus desposorios, este compromiso, ocurría cuando las niñas tenían entre 12 y 13 años de edad. Y entonces probablemente son adolescentes más grandes porque vemos la madurez tremenda de María. Y dice aquí, observen la palabra desposados. Obtenemos la palabra esposo de ahí, pero en el griego desposado. Ahora, ¿qué significa esto? Hemos tenido mucha discusión de esto. ¿Qué quiere decir que estaban desposados? ¿Significa que estaban comprometidos? ¿Significa que estaban saliendo de manera constante y María estaba cargando el anillo de José ahí colgado de su cuello en una cadena? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? María y José estaban desposados. Bueno, les voy a dar algo de trasfondo. El Antiguo Testamento y los rabinos, como también en los escritos rabínicos, distinguen dos épocas, dos etapas en el matrimonio hebreo. Dos. Uno es llamado el Kiddushin, la otra es el Jupa o el Jupa. El Kiddushin y el Jupa. Ahora, el Kiddushin era el desposorio y era, Deuteronomio capítulo 20, versículo 7, le cuenta de esto, si quiere usted escribir eso, Deuteronomio 27, lo que era que habían dos familias que escribían un contrato, o dos individuos podían hacerlo, establecían un contrato que prometían matrimonio. Muy bien. Ahora observe esto, era un contrato obligatorio, y si en algún momento durante el contrato del periodo de desposorio, de ese periodo de ser desposados, usted violaba ese voto de matrimonio, usted tenía que divorciarse en un sentido oficial. Usted legalmente era constituido como alguien que estaba casado, aunque todavía no había una relación física en absoluto. Normalmente era un periodo de 12 meses y era un periodo de protección, ya que el que iba a ser marido y la que iba a ser la esposa, era un periodo en el cual ellos probaban su fidelidad, de tal manera que si la niña terminaba embarazada, se volvía algo manifiesto en ese periodo. Si alguien iba a ser infiel o si iban a haber problemas, era un periodo de tiempo en el cual se podían resolver. Y por cierto, durante ese periodo no había mucho contacto social en absoluto. Todavía mantenían cierta distancia, simplemente era una promesa que se hacía, un contrato que se hacía. Ahora, al final del periodo, podía durar hasta 12 meses, algunas veces 6 meses, el jupa se llevaba a cabo. Y era la boda, y las bodas duraban aproximadamente 7 días. Piensan que se les hace difícil ahora, padres, cuando casan a sus hijas, ¿les gustará tener invitados por 7 días? Tienes que alimentarlos, darles de tomar. Las bodas de Caná, ¿recuerdan lo que pasó? Se les acabó el vino, ¿verdad? Una de las razones por las que cuando usted daba a su hija en matrimonio quería algo de pago por ella, era claro para cuidar algunas de sus propias necesidades, y por eso estaba lo que se llamaba el mojar, ese era el precio. Y el precio de la niña variaba, dependiendo de la niña, usted sabe, podría ser desde quizás un par de docenas de ovejas,
me imagino hasta un pollo, una gallina coja. Pero bueno, eso simplemente era para algunas niñas. Podrías decir, bueno, podrías tenerlas por nada y también te incluyo ahí un par de ovejas para que te la lleves. Pero básicamente, eso era lo que se llamaba el mojar. Y ese era el precio que se pagaba. Y era pagado en el punto del desposamiento. Normalmente, de acuerdo con Génesis, eran bienes o servicios. Y tenía varios propósitos. Número uno era para compensar al padre, porque el padre tenía que gastar mucho dinero para casar a su hija. También era una especie de seguro de vida para la esposa. Y normalmente el padre judío lo tenía ahí en garantía. Y si el marido moría, entonces se lo regresaba, se lo devolvía a la hija. Y también era una especie de seguridad de divorcio, seguro de divorcio. Porque el marido, claro, podía aventar la toalla. Usted sabe, normalmente era un precio bastante grande y él no tenía esperanza alguna de volverlo a recuperar, a menos de que se quedara casado con la niña y lo recibiera a través de la herencia después de la muerte del padre. Entonces, tendía a mantener unido el matrimonio. Además, no podías andar por todos lados y casarte con muchas personas. De lo contrario, terminarías en la calle al entregar todo. Entonces, el periodo que se llamaba de desposamiento era un periodo previo al jupa o a la boda misma, cuando el matrimonio era consumado físicamente y demás. Entonces, el periodo en el que estaban desposados era un periodo de prueba para asegurar la virginidad de las novias y la fidelidad del marido y la esposa y demás. Pero usaban el término marido y mujer porque era tan bueno y tan válido, no solo consumado, pero lo notarán porque ahí dice en el versículo 25, él no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. En otras palabras, fue en este periodo en el que estaban desposados que María quedó embarazada por el Espíritu Santo. Entonces, de esta manera no había de manera absoluta duda alguna de que José era el padre, y José fue un hombre piadoso, un hombre justo, que no habría violado el estándar de Dios. Usted sabe que a Dios le preocupa mucho la pureza y la virginidad es de alta estima para Dios, es algo sagrado, no algo con lo que debe jugarse. Y recuerdo lo hermoso y sagrado que es la virginidad cuando veo en el caso de María lo honorable, lo honrada que ella fue debido a esto. Y entonces ella se halló que tenía hijo, dice ahí, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora María lo sabía, María sabía esto. Ahora no tenemos el relato de Lucas en este texto, entonces veamos Lucas 1 y veamos cómo es que María se enteró de esto. Lucas capítulo 1 versículo 26. En el 6º mes, el ángel Gabriel, claro, estos son 6 meses después de que Elizabeth concibió. Entonces María quedó embarazada a los 6 meses del embarazo de Elizabeth, de tal manera que Juan el Bautista era 6 meses mayor de edad que Jesús, lo cual le dio el suficiente tiempo para que echara a andar todo. Y en el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad en Galilea llamada Nazaret. Allí es donde María vivía. De hecho, si usted va a Nazaret el día de hoy, usted va a un lugar y le van a decir, este es el pozo donde María solía sacar agua cuando era pequeña, y no lo crean. Versículo 27. Ve a ver una mujer desposada con un hombre. De nuevo, ella está desposada. La Biblia es muy clara en esto. El matrimonio no había sido consumado. Cuyo nombre es José, de la casa de David. Y el nombre de la Virgen fue María. Y el ángel entró y le dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y cuando ella lo vio, ella se turbó. Bueno, me imagino esta pequeña ahí, en esa parte del país donde todo el mundo era un granjero y ni siquiera era Jerusalén, era algo insignificante, y de pronto un ángel grande y glorioso, no solo cualquier ángel, sino Gabriel, el héroe de Yahweh. Gabriel entra y dice, salve María, muy favorecida, bendita eres entre las mujeres. Y cuando ella lo vio, ella se turbó ante lo que dijo y ponderó en su mente, ¿qué tipo de saludo era este? ¿De qué está hablando? Yo no soy nadie. Y el ángel dijo, ahora no temas, María, porque has hallado favor con Dios, y aquí concebirás en tu vientre, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y no habrá fin para su reino. Después María le dijo al ángel, ¿cómo es esto? Ya que no conozco hombre. Como pueden ver aquí, María está afirmando su virginidad. Y el ángel respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá. Por tanto, el santo ser que nacerá
Noten que no solo es llamado el Hijo de David, sino que también será que Hijo de Dios. Digo, qué increíble anuncio. A una dama que no es nadie, viviendo en un pequeño lugar llamado Nazaret. Entonces María lo supo, y cuando quedó embarazada ella sabía por qué. Y pobre José no sabía. Cuando descubrió, fue un shock para él. Lo conmovió. Él conocía a María, él conocía a esta niña con la que estaba desposado, él conocía la calidad de su virtud, él conocía el estándar justo por el cual ella vivía, él la conocía, su estatura delante de Dios, él conocía a María. Esto era totalmente algo fuera de lugar para María. No tenía sentido en absoluto, y él conocía Deuteronomio capítulo 22 bastante bien, como para saber que cuando una mujer se embarazaba con hijo fuera del matrimonio, el castigo era ¿qué? Muerte. En Deuteronomio capítulo 22 hay muchos versículos, simplemente les recuerdo de algunos que hablan de este asunto. Deuteronomio 22, versículo 13, si una mujer toma esposa y entra ella y la aborrece y da ocasión para que hablen de ella y trae deshonra sobre ella y dicen, tomé esta mujer y cuando entré ella descubrí que no era virgen. Bueno, si eso es verdad, entonces ellos, versículo 21, sacarán a la joven a la puerta de la casa de su padre y los hombres de la ciudad la apedrearán con piedras para que muera, porque ha hecho lo que no se debe hacer en Israel, jugó a la ramera. Y claro que hay otras cosas involucradas en esto. Este capítulo entero habla de diferentes tipos de este tipo de conducta. Versículo 22. Si se encuentra un hombre que se acuesta con una mujer casada con marido, entonces ambos morirán, tanto el hombre que se acostó con la mujer como la mujer. Quiten el mal. Si la joven es una virgen que está desposada a marido y un hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, entonces tráiganlo a la puerta y apedréenlos. Entonces cubría todo elemento de esto. La muerte habría sido lo que habría sucedido en ese entonces y José literalmente fue conmovido hasta la médula de su corazón. Él amaba a María y María tenía, como pueden ver, no había manera absoluta bajo el sol en la que ella pudiera proteger su reputación. Ella va a salir y decir, mira, escuchen, este bebé es concebido por Dios. Y van a decir, claro, esa es nueva, María. Hemos oído todos, pero esa es nueva. Ella no tiene manera de proteger su reputación. Entonces el bendito Espíritu de Dios la protegió aquí en las páginas de la palabra de Dios. Que no haya mancha alguna en María jamás. Si Jesús es un hombre ordinario, si Jesús simplemente es como los otros hombres, entonces podemos decir, probablemente nació como todos los otros hombres. Pero si Él no es como cualquier otra persona, y Él no nació como cualquier otra persona, si Él simplemente es el hijo ilegítimo de la infidelidad de María, o si Él es el hijo de la actividad natural sexual de José con María, entonces Él no es Dios. Y si Él no es Dios, sus declaraciones son mentiras, y si sus declaraciones son mentiras, su salvación es una farsa. Y si su salvación es una farsa, estamos condenados. Entonces Mateo registra claramente que Dios entró en la carne a través de una virgen en la cual la simiente fue plantada por el Espíritu Santo. Dice usted, bueno, ¿cómo funciona eso? No me pregunten eso. La gente siempre quiere hacer ese tipo de preguntas. La gente siempre hace las preguntas que no puede responder. Nunca olvidará las veces cuando estaba enseñando el libro de Apocalipsis y les decía, miren, la palabra de Dios dice que el Señor va a venir, va a darte un nombre que ningún hombre conoce. Invariablemente alguien me pregunta, ¿cuál es el nombre? Ni siquiera entiendo cómo es que el nacimiento humano natural, normal, funciona, y no conozco a algún doctor que realmente entienda el misterio de eso. No me pregunten cómo esto funciona. Dios lo hizo. Entonces, una nube de sospecha y una nube de vergüenza y una nube de escándalo empieza a estar por encima de la vida de María. En toda la historia humana nunca ha habido un nacimiento virginal. Cuando la gente veía una mujer no casada, solo había una conclusión. Eso es todo, excepto en este caso. Había otra conclusión. El Espíritu Santo, nada nuevo, porque el Espíritu Santo en este sentido, Él siempre ha estado en la obra de creación, ¿no es cierto? En Génesis 1, Él se movía sobre las aguas y en la vaciedad Él creó todo. Y en Hechos capítulo 1, Él se movió en la situación de personas congregadas en el aposento alto y Él creó a la iglesia. ¿Y por qué Él no va a ser capaz de crear el milagro milagroso del nacimiento virginal? Y no les impresione, deberíamos haberlo esperado. Realmente se puede remontar usted al primer libro de la Biblia, el tercer capítulo. Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahora estamos de regreso. Y cuando el Señor Dios está hablándole aquí a Satanás, Satanás ha hecho lo que hizo al causar que Adán y Eva cayeran. Y Dios le dice a él,
y pondré, Génesis 3:15, pondré enemistad o antagonismo u odio, es la palabra para enemigo realmente, haré un enemigo entre ti y la mujer, ahora observe y entre tu simiente, ¿y qué? Y su simiente. Él va a darte en la cabeza, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Él dice, mira, Satanás, algún día va a venir una mujer y esa mujer va a tener una simiente. Tú puedes herir su calcañar, su tobillo, y él lo hizo en el Calvario. Pero él va a hacer ¿qué? Él va a herir tu cabeza. Y noten que él dice que Jesús va a ser la simiente de la mujer, su simiente. Solo una vez en la historia del mundo una mujer jamás tuvo una simiente. La simiente está en el hombre, pero solo una vez la mujer, y eso es lo que Génesis 3:15 dijo. Y Pablo dice en Gálatas 4:4, él dijo, en la plenitud del tiempo Cristo vino, escuche esto, hecho de mujer, hecho bajo la ley, hecho de una mujer, dándole la vuelta a la maldición de Jeconías, como lo vimos en nuestro último estudio. Ahora escúcheme, entiende esto. Si Jesús no tuvo padres humanos, entonces él no hubiera sido humano en absoluto. Él no pudo haber sido participante de nuestra carne. Por otro lado, si Jesús hubiera tenido dos padres humanos, él no podría haber evitado la contaminación de la humanidad. Entonces él tuvo que ser el Hijo del hombre y al mismo tiempo el Hijo de Dios, y eso es exactamente lo que él fue. Él nació de una pecadora, sin embargo él no tuvo pecado, porque él fue igualmente nacido de Dios. La deidad canceló la maldición de la humanidad. El agua de la naturaleza de Dios ahogó el fuego de la naturaleza del hombre. Y entonces el nacimiento virginal fue concebido. Segundo punto, el nacimiento virginal confrontado. ¿Qué hay acerca del pobre José? Él no sabe lo que está sucediendo. Su pequeño mundo se ha terminado. José, un hombre justo, sin duda profundamente comprometido con María, esperando con gran expectativa el día en el que ambos van a ser probados durante el periodo de desposamiento y puedan unirse para consumar el matrimonio. ¿Qué hay acerca de José? Versículo 19. José, su marido. Observen que él es llamado su marido, aunque todavía están en el periodo de desposamiento. Siendo justo, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora, de pronto, vemos el nacimiento virginal confrontado. José tiene que confrontar esto, tiene que enfrentarlo, y el milagro simplemente no le es claro. Él no entiende. Él fue conmovido, y él era un hombre justo, y él no quería infamarla, y por eso quiso dejarla secretamente. Él no quería hacerla un ejemplo público, no quería exhibirla de manera pública. Esos son dos participios, por cierto, dos participios describiendo la virtud de José. Él era un hombre justo y él no estaba dispuesto, él no quería infamarla. ¿Qué quiere decir que era un hombre justo? Quiere decir que era un hombre justo, un judío justo. De nuevo, era un verdadero santo del Antiguo Testamento, un hombre piadoso. ¿Y sabe lo que un hombre piadoso se diría a sí mismo? Yo no puedo casarme con esta dama en esta condición. Ella ha violado los principios de Dios, aunque me interesa, aunque la quiero, aunque no entiendo esto, aunque todo es un misterio para mí, yo como hombre justo debo hacer lo que la ley demanda. Llamarlo hombre justo lo coloca en la misma clase con Zacarías y Elizabeth, porque la Biblia dice que ambos eran justos delante de Dios, andando en todos sus mandamientos y ordenanzas irreprensibles. Lo coloca en la categoría de Simeón, de quien las Escrituras dicen, él era justo y devoto. Él realmente era un judío que temía a Dios, y él sabía que tenía que ser obediente a las leyes de Dios, y las leyes de Dios decían, cuando alguien hace eso hay consecuencias, y José fue un verdadero santo. Entonces, su primer impulso vino de su justicia, pero su segundo impulso vino de su preocupación, y dice que él no estaba dispuesto a exhibirla. Ahora, él tenía esa opción, tenía dos opciones José en esta época. Si él hubiera estado viviendo en la época en la que Deuteronomio fue escrito, ellos habían demandado una cosa, pero la libertad de los judíos, la perspectiva judía de la teocracia, digamos que se aligeró, vivían de una manera en la que trataban con ligereza y no guardaban la ley de Dios en este punto de una manera tan estricta, y por lo tanto habrían sustituido las leyes más estrictas que Dios había ordenado, y esa es la razón por la que su país se metió en tantos problemas, porque habían violado las leyes de Dios, las cuales eran para prevenir diferentes problemas que enfrentaron. Y aquí en este día en el que tomaban de manera ligera la ley de Dios, tenía José dos opciones. Una era hacerla un ejemplo público, y así es como ellos lo hacían. Ellos la acusaban abiertamente en una corte pública
de haber cometido adulterio y ella habría sido avergonzada, ella habría sido juzgada, ella habría sido condenada en frente de todo mundo, arruinada en términos de reputación. La otra posibilidad era que ellos proveían una manera más callada. Las dos partes se podían unir ante 2 o 3 testigos y escribir una carta de divorcio privada, así como se indica en Deuteronomio 24, y escribían esta carta de divorcio en privado, y no había un procedimiento judicial, no había conocimiento público, no había fanfarria, nadie necesitaba saber. Se declaraba en ese entonces que no necesitaba escribir la causa del divorcio en la declaración, y de esa manera podían disolver esto sin que nadie realmente supiera lo que había sucedido. Era hecho en secreto. Ahora, esto no necesariamente era el patrón de Dios, pero esto se permitía en términos de la ligereza con la que aplicaban la ley en el día en la que José vivía. Entonces él tenía esas 2 opciones. Por cierto, la palabra ahí que dice quiso dejarla secretamente, dejarles apolúo, es la palabra del Nuevo Testamento para divorcio. Él tenía que divorciarse, debido a que el estar desposado con ella constituía o se veía como matrimonio. Y él dijo, bueno, me la voy a dejar secretamente. Él simplemente no podía hacer que María fuera avergonzada públicamente, él simplemente no podía burlarse de ella públicamente, avergonzarla públicamente, entonces ella quería dejarla en privado. Pero él luchó con esto. No le fue fácil, simplemente no podía llegar al acto mismo. Entonces dice en el versículo 20, y pensando él en esto, detengámonos ahí, sin duda que él fue a su cama, en su propia casa y en Nazaret, aún están en Nazaret aquí, y él está meditando, y él está pensando en lo que va a hacer, y mientras él está pensando, se queda dormido. Y entonces encontramos el nacimiento virginal aclarado. El nacimiento virginal aclarado. Observen ahí en el versículo 20. Observen lo que sucedió. Se queda dormido, él es confrontado, él está confuso, él se queda dormido. Y he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños. Ahora quiero que entienda algo. Este no es un sueño como que usted tiene un sueño. Este no es un sueño en el que lo que usted ve no es real. Es imaginario. De alguna manera, en algún sentido, una especie de sueño de revelación. El sueño termina siendo algo real. Este es un ángel real y realmente vio al ángel. Y por cierto, esto no es raro para Mateo. Por lo menos hay 6. De hecho, hay solo 6 veces más en donde encontramos este tipo de comunicación. Allí en Mateo capítulo 2 tiene varios. Mateo 100, Mateo 1 aquí, Mateo 2, Mateo 27 y los otros en Hechos 2:17, donde es profético. Entonces, esta no es una situación totalmente aislada. Dios algunas veces usa un ángel en un sueño. Y José no estaba soñando en el sentido que usted cree. Él se quedó dormido, comenzó a soñar, y este sueño se volvió una realidad. Y el ángel le dijo, José, hijo de David. Y yo sé por qué dijo esa segunda parte, simplemente solo para reforzar el linaje y la línea de David. Hombre, eso debió haber sido algo importante para oír. Hijo de David, él le dice, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No tienes que temer, José. Lo que es concebido en ella es del Espíritu Santo. Esta es la gran realidad del nacimiento virginal. No hubo un padre humano. Este es el nacimiento de Dios en carne humana. Él es tanto hombre como Dios. Y esa es la razón por la que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento Él es llamado Semae, lo cual significa la raíz o la rama, el vástago. Y notarán que Él es llamado la rama de David en un pasaje y en otro la rama de Jehová. Él es la simiente de David y Él es la simiente de Dios. Y esto lo puede ver en Isaías 9:6. Él es llamado maravilloso consejero, Dios que fuerte, Dios eterno o Padre eterno. Y entonces José debía saber que él no tenía que temer al tomar a María, porque lo que en ella era concebido era del Espíritu Santo. Y en el versículo 21 él recibe más instrucciones. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. En hebreo Yeshua, Yehoshua, lo cual significa Jehová salvará. Y su nombre será Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora quiero que note algo en el versículo 21. Ella dará a luz un hijo. Notarán que él no dice, José, tú tendrás un hijo. Ella dará a luz ese hijo y su nombre será llamado Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y observe cómo la Biblia es tan cuidadosa al nunca nombrar a José como el padre de Jesús. No sé si usted sabe eso. Por ejemplo, en Mateo 2:13 dice, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Siempre la madre. ¿Por qué no dijo, toma a tu hijo y a tu esposa? ¿Por qué el hijo y su madre?
Siempre José es quitado de ser el padre real. En el 2:20 de Mateo, levántate y toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. Siempre es el niño y su madre, nunca José como el padre. Nacido virginalmente y su nombre Yeshua, Yehoshua, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amados, esa es la razón por la que Él vino, ¿no es cierto? Y esa es la razón por la que en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo el nombre de Jesús, el único Dios hombre. Él es el único Dios que salva. Así como dice el Salmo 20, hay unas personas que confían en caballos, y algunos confían en carros, y algunos confían en fortaleza física, y algunos confían en su conocimiento, en su intuición, en su reputación, en su prestigio, en su posición, en sus máquinas, amigos, lo que sea, educación, pero solo Jesús puede salvar. Él dice, salvará a su pueblo de sus pecados. Solo Él es lo suficientemente fuerte como para salvar. Entonces, el nacimiento virginal concebido, confrontado, aclarado. En cuarto lugar, y nos vamos a apurar para terminar, el nacimiento virginal conectado. El nacimiento virginal conectado. Simplemente para que no parezca como si algún pensamiento ahí dejado al final, algo, como dicen los críticos, que se le ocurrió a Mateo y lo sacó del aire, algún mito que estaba flotando por ahí, se le apegó a Jesús. Lo incluyó Mateo aquí. Mateo entra aquí con un comentario en los versículos 22 y 23, y la narración se rompe aquí. El ángel ya no está hablando. Mateo habla, y esto es lo que dice. Y él hace esto a lo largo de Mateo. De hecho, 50 veces en el Evangelio de Mateo él cita el Antiguo Testamento. 76 veces adicionales él hace referencia a él. Y esta es una fórmula que él usa. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, y él cita Isaías 7:14, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí está el nacimiento virginal conectado con el Antiguo Testamento. Este no es un pensamiento que le vino después a Mateo. Este no es el invento de una leyenda que salió del aire. Esta es la promesa de Dios cumplida. Algo tremendo. Ellos deberían haber sabido. Ahora, todo esto sucedió para que se cumpliera, para que fuera hecho completo, para que se cumpliera exactamente como Isaías dijo. Ahora, podríamos haber tenido aquí algo grande sacado de lo que Isaías dijo. ¿Y por qué usa esa palabra alma en lugar de la palabra betulá? Y él quiso decir virgen y bla, bla, bla y demás y demás. No hay razón, realmente no hay razón en absoluto para discutir en esto. Es suficiente decir que la palabra alma en Isaías 7:14 es mejor traducida virgen, y la gente, los críticos, los que calumnian, pueden venir y tratar de borrar eso, pero no pueden borrar el comentario de Mateo, quien usó la palabra partenos, que significaba virgen. Mateo sabía lo que significaba, aun cuando ellos no lo sabían. Y es algo difícil darle la vuelta o evadir el nacimiento virginal, cuando dice una y otra vez que la dama María no tuvo relaciones con un hombre. ¿Por qué quieren discutir acerca de Alma en Isaías 7:14? ¿Por qué no oyen el comentario de Dios acerca de eso? El contexto de la profecía de Isaías es muy simple. El rey Acaz está aterrado porque el reino de Judá puede ser destruido en manos de Siria e Israel. Acaz está sentado ahí en el reino del sur y él está preocupado por el norte. Y aquí está Israel, por acá está Siria, y él teme que van a venir y que van a borrar la línea real, y entonces realmente teme que van a perder la línea real. Entonces Dios viene y dice, permíteme darte una promesa. Nada va a pasar a la línea real. Nada va a quitar la línea real. Aquí está la señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ese hijo será Emmanuel, Dios con nosotros. Él le dijo, puedes ver hacia adelante en los corredores de la historia y va a haber un hijo que va a nacer de una virgen y él va a garantizar que es la línea de David y nunca será quebrantada la línea de David. Y Jesús vino al mundo como el cumplimiento de esa profecía dada por Isaías acá, para mostrar que Dios guardaría su promesa y el trono de David nunca sería quebrantado para siempre por los siglos de los siglos. Y entonces el nacimiento virginal es aclarado. Por cierto, llamará su nombre Manuel, que traducido es ¿qué? Dios con nosotros. Él, las últimas 2 letras de esa palabra son su nombre para Dios. Él, el Shaddai, el Elyon, el Mekodishem, todos esos son nombres de Dios. Emmanuel quiere decir con nosotros, Dios con nosotros. Ahora dice usted, pero nunca lo llamaron Emmanuel. No, ese no es su título en términos de su nombre. Esa es una descripción de quién es Él. Y muchas veces el título no es necesariamente el nombre.
Él fue llamado muchas cosas también. Él es llamado Emmanuel. Entonces, el nacimiento virginal es aclarado y después es conectado a la historia pasada. En quinto lugar, el nacimiento virginal consumado. Versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿No cree que eso fue maravilloso? ¿No cree que fue la mejor siesta que José tomó? Cuando él se levantó, todo era claro. Oh, esta no es solo María, no solo me estoy casando con María. También se incluye aquí al Hijo de Dios en esto. Pero él debe haber sido un buen hombre. ¿Pueden imaginarse al Dios Todopoderoso del universo depositando a su único hijo en el hogar de un hombre que no hubiera sido un buen padre? ¿Pueden imaginarse eso? No puedo imaginar eso. Me siento mal que no se dice más de José. Él debe haber estado muerto ya para cuando Jesús murió, porque él ya no aparece en ningún lugar. Y en la cruz, ¿se acuerdan lo que Jesús dijo? Él vio a Juan, al amado, y vio a María, y le dijo, María, aquí tu hijo, y él dijo, Juan, he aquí tu madre. Y como pueden ver, se encargó de que alguien cuidara de María. Él ya se va, y sin duda José ya había estado muerto por mucho tiempo. No sabemos mucho de José, pero me imagino que fue un hombre maravilloso, porque sé que Dios no habría depositado a su único hijo en el hogar de un hombre que no habría sido un buen padre amoroso. Y él debió haber sido un hombre maravilloso para poder tratar con un hijo perfecto. ¿Pueden imaginarse, padres, la frustración de eso? No, papá, no es así. Cuando llegue al cielo, quiero conocer a dos personas, a José y a María. ¿Qué piensa usted? Mire nada más a José. Qué gozo debió haber estado en su corazón cuando se despertó. Tuvo a María y tuvieron ahí la jupa, la ceremonia de bodas, pero no después de que Jesús nació, porque él no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y después él hizo lo que el ángel dijo. El ángel dijo que hiciera ¿qué? Llamará su nombre Jesús. El nacimiento virginal consumado. Ellos tuvieron la boda, pero nunca tocó a María físicamente, sino hasta después de que el bebé nació. Hay un comentario interesante. La gente siempre dice, bueno, ¿crees que tuvieron otros hijos? Oh, sé que tuvieron otros hijos. La Biblia nos da los nombres de otros hijos. Y Juan 7 habla de los hermanos de Jesús. Pero hay un pequeño comentario interesante en el versículo 25. El griego literal es que él no estuvo en el hábito de conocerla, sino hasta que ella dio a luz a su primogénito. La implicación es que una vez que ella dio a luz a su hijo primogénito, él estuvo en el hábito de conocerla. Esa es la expresión del griego. Ellos tuvieron una relación humana normal, físicamente, la cual produjo muchos otros hijos. El nacimiento sobrenatural de Jesús es la única manera de poder entender la vida que él vivió. Alguien una vez le preguntó a un cristiano, bueno, si yo te dijera que un niño nació hoy en la ciudad, allí en el hospital, sin un padre humano, ¿me creerías? A lo cual el cristiano respondió, sí, si viviera como Jesús vivió. Ese es el hecho. Al comienzo de su vida, los judíos dijeron que Jesús era el hijo de un hombre que sedujo a María, y al final de su vida dijeron, los discípulos robaron su cuerpo y fingieron la resurrección. Y Mateo comienza con la respuesta a la primera calumnia y termina su evangelio con la respuesta a la última calumnia y pasa el resto de los capítulos peleando en contra de las otras calumnias, en contra del querido Señor Jesucristo. Él no fue ningún otro que Dios en carne humana. Y Mateo nos dice que Él vino a morar con los enfermos y a sanarlos. Él vino a morar con los poseídos por demonios para liberarlos, con los pobres en espíritu para bendecirlos, con los que estaban cargados de preocupación para liberarlos de la preocupación, con los leprosos para limpiarlos, con los enfermos para curarlos, con los hambrientos para alimentarlos, con los discapacitados para restaurarlos. Pero sobre cualquier otra cosa Él dice que Él vino a morar con los perdidos para que Él pudiera buscar y ¿qué? Salvarlos. Emmanuel, Dios con nosotros, infinitamente rico, se volvió pobre. Asumió nuestra naturaleza humana. Entró en nuestra atmósfera contaminada por pecado, sin que fuera jamás manchado por él. Llevó nuestra culpabilidad, llevó nuestras tristezas, llevó nuestros dolores, fue herido con nuestras transgresiones, fue herido por nuestras iniquidades, fue al cielo para preparar lugar para nosotros, envió su Espíritu para morar en nuestros corazones, y ahora hace intercesión por nosotros, y algún día vendrá para llevarnos para estar con él. No es sorprendente que el apóstol Pablo dijo, a través de su pobreza somos hechos ¿qué? Ricos. Bueno, oremos. Padre, qué maravilla.
Qué maravilla es que Jesús nació así, el Dios hombre. Milagro de milagros que Él fuera hombre, sin embargo Dios. Gracias, porque la lección también, Padre, de que cuando tú quieres hacer tus obras especiales, tus obras poderosas, tus obras sobrenaturales, tus obras milagrosas, siempre encuentras a personas humildes, fieles, confiables, justas, como María y José. Gracias, no solo por la teología del nacimiento virginal, sino por el ejemplo de lo que sucede cuando Dios usa a dos personas simples. Que nosotros seamos tan justos, tan útiles para aquello que tú quieras hacer el día de hoy en nuestro mundo al revelarte a ti mismo. Gracias porque has escogido las cosas débiles para confundir a los poderosos. Gracias porque nosotros que no tenemos nada que ofrecerte, podemos ser usados por ti. ¡Qué misterio! Que así sea, que todos los que están congregados aquí lleguen a conocer a ese preciado Señor Jesús, quien vino a salvar a personas de sus pecados. Y que al conocerte nos volvamos humildes, sumisos, confiando en ti